Después de perderlo absolutamente todo, mi hijo decide pedirle ayuda a Cha, una persona que no está bien de sus cabales. Ahora que Cha consiguió lo que tanto anheló, lo primero que hace es encerrar a mi hijo y descargar todo lo que tuvo que aguantar. Pues ahora que mi hijo había caído en sus manos, no le iba a dejar ir y haría todo lo que quisiera con él. Después de haber tenido una muestra del amor enfermizo que siente Cha por él, mi hijo le pide que le deje ir, que solo se quedará si le da dinero. Eso hace que Cha se ponga a reír, no puede creer lo bajo que ha caído el arrogante mijo. Ese mijo que en el pasado se comportaba de manera arrogante y grosera con la gente, ahora estaba permitiendo que le hicieran de todo a cambio de dinero. Cha le promete que le dará de todo, pero primero desea probarlo. Por lo que le fuerza a hacer ya saben qué, sin ni siquiera haberle preparado de antemano. Simplemente lo puso sin importar que mi hijo estuviera gritando de dolor. Más bien lo disfrutaba. Amaba que mi hijo sintiera dolor y llorara, ya que según él así se ve más lindo. En medio del acto, uno de los trabajadores de Cha toca la puerta, ya que quiere entregar algunos documentos. Cuando ambos la escuchan a través del otro lado de la puerta, Cha bromea diciendo que quizás la puerta esté abierta y así ella pueda entrar. De esa manera asusta aún más a mi hijo, que ya de por sí estaba asustado. Pero afortunadamente la puerta está cerrada, por lo que ella no puede entrar. Así que opta por otra opción y le llama por teléfono, provocando que se oiga el sonido de su móvil dentro de la casa y quiera entrar aún más en ella. Le pide a su jefe que le abra, pensando que quizás está en la casa dormido, pero de nuevo Cha no contesta, por lo que al final decide irse y hablar con él otro día. Cuando ella se va, mi hijo se siente más tranquilo. Bueno, sigue muy nervioso y tiene miedo, pero al menos ya no está preocupado por la trabajadora de Cha. Al menos ya no le verá en medio del acto. Pese a que mi hijo le da miedo que le espíen en esa situación comprometida, parece gustarle, ya que se vuelve más apretado, como si quisiera arrancar la chaconda. ¿Será que él también está mal mentalmente, al igual que Cha? Lo único que consigue es que Cha se enoje aún más, ya que él no quiere que mi hijo lo disfrute, sino que más bien sufra. Pese a ello, Cha promete que nunca será como los demás, porque nunca le echará ni le alejará, siempre estará a su lado. No sabría decir si es bueno estar con un loco por siempre o no, aunque este esté bastante bueno. Mi hijo sigue llorando y le suplica a Cha que pare, que le duele. Ese llanto y súplicas parecen haber conmovido el corazón de Cha, ya que dice que parará si es que mi hijo saca la lengua. Es como si quisiera darle un beso romántico. Mi hijo obedece pensando que Cha cumplirá, pero solo le engaña y se pone aún más agresivo. No parece tener ganas de parar, más bien al contrario. Disfruta ver a mi hijo en ese estado tan lamentable. Al día siguiente, mi hijo despierta después de haber sufrido ese tormento. Todo su cuerpo le duele como nunca antes. Sin embargo, eso no fue lo peor, sino que estaba literalmente encadenado. Cha le había atado con las cadenas para que no huyera. Más vale prevenir que lamentar. Mi hijo se ponía a llorar lamentando su decisión. Siente que hizo un pacto con el mismísimo diablo. Ahora ya no podrá alejarse de un loco como Cha. Grita que acabará con él, pero en medio de esa oleada de cólera aparece Cha, quien escucha cómo le dice que acabará con su vida. Por eso le pregunta el cómo lo hará, y lo dice con una sonrisa burlándose de él, y le da sus buenos días al estilo Cha, obviamente, diciendo que es genial verle llorar, ama verle sufrir, lo disfruta como ninguno, más loco imposible. Por la rabia, mi hijo le tira una lámpara. Sin embargo, a Cha no parece afectarle en lo más mínimo. El muy cínico le pregunta a mi hijo si es que está enfadado. Lo raro sería que no estuviera enfadado después de todo lo que le hizo y lo que falta. Cha se sienta a su lado, sin importar que le llamen loco y que le estén gritando, está lo más relajado y obliga a mi hijo a comer aunque no quiera. Como mi hijo está atado, además de que tiene la pierna lastimada, no es capaz de ir en contra de Cha, no en su estado. Así que se ve obligado a comer toda la avellana aunque no quiera. Y Cha promete darle techo, comida, pagar sus deudas, darle todo el dinero que quiera ya que él es rico.
A cambio, solo debe darle su cuerpo, es lo único que quiere de mi hijo. Cuando Cha estaba a punto de darle food también, mi hijo lo rechaza y se pone a gritar que le enferma solo verle, no quiere estar encerrado, menos encadenado, pero el dolor le impide seguir gritando. En ese momento, Cha hace una pregunta ridícula al preguntarle si le duele la pierna. La única intención que tiene al preguntar algo así es hacer enfadar aún más a mi hijo. Y le pregunta de nuevo, esta vez algo aterrador, si es que le gustaría que se lo corten ya que le duele tanto. El rostro de mi hijo palidece ya que no sabe qué pensar de Cha. Como está tan mal de la cabeza y ha hecho ciertas cosas, le cree capaz de eso y mucho más. Pero al final Cha dice que es una broma, lo dice con una sonrisa de psicópata. Y al final le dice que cuide de la casa durante su ausencia. Después de que Cha se fuera a trabajar, mi hijo decide vomitar todo lo que le dio Cha, no vaya a ser que haya metido algo dentro. Más tarde, después de haber acabado el trabajo, Cha vuelve a su casa. No puede parar de sonreír al imaginar todo el desastre que pudo haber hecho mi hijo. En efecto, así fue. La habitación está hecha un desastre por todo lo que hizo mi hijo. Incluso su pierna estando lastimada pudo ser tremendo desastre. Como consecuencia de haberse forzado de más en su situación, su pierna empeoró y ahora tiene una horrible fiebre. Cha le da sopa caliente y le cuida para que se mejore, aunque mi hijo no quiere esa ayuda. No cree en sus buenas intenciones y que le trate de esa manera no cambiará el hecho de que quiera huir de él. Y al final ambos se quedan dormidos juntos. Al día siguiente, Cha le da un beso a mi hijo antes de irse a trabajar, pero él termina murmurando el nombre de su ex, cosa que irrita a Cha. Pero al final no permite que eso le arruine el día, ya que tiene encerrado al chico que siempre quiso y ahora no podrá huir de él. Por eso decide hacerle un regalo y compra muchas cosas para intentar contentar a mi hijo. No obstante, de nuevo encuentra la habitación hecha un desastre, debido a que mi hijo quiso huir de nuevo. De nuevo mi hijo le pide que le suelte, no soporta estar encadenado como un perro. Pero Cha no quiere arriesgarse a que huya, por eso le pide a mi hijo que prometa que no huirá. Si hace eso, le soltará. Pero mi hijo no quiere prometerlo porque quiere alejarse de un loco como él. Eso solo hace que Cha no le quiera soltar. Inclusive le muestra las cosas que le compró, ya que son de marca que le gusta. Pagará sus deudas, le dará todo lo que necesite, incluido dinero, todo menos su libertad. Lo único que mi hijo tiene que hacer es dejarse consentir por los lujos que le pueda dar y obedecer. Pero no quiere. Lo único que quiere en este momento es no volver a ver nunca más la cara de Cha. Si mi hijo ya sabía del estado mental de Cha y la obsesión que tenía hacia él, ¿por qué fue a él? ¿Por qué después de haberlo perdido todo, incluida la chica que le gustaba, fue a pedirle ayuda a un loco? ¿Acaso no hubiera sido mejor tragarse el orgullo y hacer las cosas bien por primera vez en su vida? Si le hubiera pedido ayuda a Donna, ella se lo hubiera dado, aunque claro, tendría que tragarse su orgullo y ya no pisotear a los demás para él sentirse mejor consigo mismo. Pero no hizo nada de eso, ni le pidió ayuda a su único amigo que terminó traicionando también. En cambio, le pidió ayuda a un trastornado como Cha y decidió aceptar todo a cambio de dinero. Pero ahora dice que no quiere saber nada de él, que quiere huir. Entonces, ¿para qué le pidió ayuda a Cha? Lo único que consigue con esa actitud es hacer que el trastornado de Cha pierda los papeles y se ponga más agresivo. No puedo poner imágenes por obvias razones, ya que puede herir la sensibilidad de quien vea este resumen. Y al final, Cha quiere castigarle de manera severa para que no intente huir nunca más. Desde el momento que mi hijo le pidió ayuda a Cha, hizo un pacto con el mismísimo diablo y ya no hay marcha atrás. Cha explota ya que quiere que mi hijo admita que le necesita, que solo le tiene a él, cosa que en realidad es cierto. Mi hijo lo perdió todo por su arrogancia y nadie confía en él y le brindará apoyo, no después de todo lo que hizo. Y el único que le tiende la mano ahora es este loco. Es el único que puede satisfacer sus delirios de grandeza, el único que le puede convertir en un gran escritor como quería. Solo debe admitir que le necesita,
pero no. Mi hijo le sigue reclamando que le deje ir, que lo único que quería de él era su dinero, pero no quiere estar a su lado. ¿En qué estaba pensando mi hijo cuando le fue a pedir dinero a un loco como Cha? ¿Pensaba que se lo daría así sin más, de a gratis o por caridad cristiana? Parece que olvidó que se trata de Cha y ahora quiere salirse de rositas. Cha le demuestra que si no cede sufrirá las consecuencias, por lo que le fuerza a ya saben qué, mientras le obliga a que se mire al espejo mientras se lo hace, y termina por destruirle mentalmente. Si le destruye físicamente, rápidamente se puede curar, pero si le rompe mentalmente, difícilmente lo logrará. Por eso le invalida y acaba con él mentalmente, hasta que finalmente cede y acepta quedarse con él en esta jaula de oro. Y ese solo es el inicio del infierno de mi hijo. Más tarde, ambos tienen un baño juntos, inclusive Cha le lava la cara a mi hijo. Aunque mi hijo no quiera, no le queda de otra. Ya entendió que si hace enfadar a Cha, recibirá un golpe que le reiniciará el Windows o algo peor. Básicamente por miedo hace todo lo que le dice Cha. Comen juntos y finalmente Cha paga todas las deudas que tenía mi hijo. Así que ahora ya no tiene ninguna deuda financiera. Lo único que tiene que hacer es quedarse al lado de Cha. Mi hijo no sabe qué sentir respecto a esto. Durante muchísimo tiempo estuvo preocupado por sus deudas, pero que así de simple Cha haya pagado todas esas deudas le hace sentir raro. Parecía como si fueran de mundos completamente diferentes. Tampoco entiende por qué Cha está haciendo todo esto por él. Por eso le pregunta si es porque tiene algún sentimiento hacia él o que quiere enamorarlo o algo por el estilo. Al oír eso, Cha no puede evitar reírse. No puede creer que mi hijo sea tan inocente en creer en cosas románticas. La realidad es que para Cha no tiene nada que ver el amor, eso según él. Lo único que le importa es que mi hijo esté a su lado, nada más. Como recompensa por haber pagado todas estas deudas, Cha le buquea ahí mismo hasta quedar totalmente satisfecho. Después de acabar, se despide de mi hijo y decide volver al trabajo. Desde entonces los días han sido monótonos. Cuando Cha está en la casa hacen el sin respeto, pero cuando va a trabajar mi hijo se queda totalmente solo. Siente que se volverá loco por el encierro y ya ni sabe cuántos días han pasado desde que empezó a vivir en esta jaula. En este momento aparece Cha, quien le compró comida a mi hijo ya que ve que ha adelgazado estos días y solo quiere alegrarle el día. Cha se veía muy feliz estos días, a diferencia de mi hijo que tenía cara de velorio. Pero la alegría de Cha llega a su fin cuando mi hijo le dice que quiere su teléfono. Obviamente Cha se niega a dárselo, no vaya a ser que intente huir y le recomienda que desista de esa absurda idea, porque no hay nada bueno fuera, es mejor que se quede encerrado. Pero mi hijo sigue insistiendo, así que a Cha no le queda más remedio que hacer que sus ganas de usar su teléfono se esfumen. Por eso le lee un mensaje a mi hijo, uno que le envió su supuesto amigo. Le hace saber a mi hijo cuán decepcionado estaba de él, porque confió en él, le consideraba su amigo, pero lo único que hizo fue traicionarle. Resulta que el único amigo que le quedaba a mi hijo tenía planes de publicar por primera vez lo que había escrito. Y mi hijo dijo que le ayudaría para que lo publicara. Pero lo único que hizo fue robarle la historia, haciendo ver que la obra es suya, o sea que lo robó literalmente. Pese a todo eso, su ex amigo no le guarda rencor, pero tampoco le quiere cerca. Y para empeorarlo todo, Cha dice que mi hijo tiene otro mensaje, esta vez viene de parte de su padre. Cuando Cha estaba por leer lo que ponía, mi hijo se pone a la defensiva y al final rompe su móvil. Las pocas ganas que tenía mi hijo de usar su móvil se esfumaron. Ahora se sentía avergonzado y culpable por todo lo que le hizo. Al final termina como una Magdalena. Desde aquello mi hijo no puede parar de pensar en el pasado, todo lo hizo mal y todo es su culpa. Siempre fue muy arrogante y se creía la gran cosa. Menospreciaba a sus padres diciendo que está
harto de que dependan de él económicamente. También menospreciaba a sus compañeros de universidad, diciendo que ellos solo escribían basura y él era el único que escribía literatura. Y menospreció a su novia, nunca la hizo sentirse amada. La invalidaba solo porque se convirtió en una escritora muy famosa a temprana edad, pero él no, o sea que le tenía muchísimos celos y envidia porque ella sí tenía talento a diferencia de él que no tenía. Pero ¿de qué sirvió toda esa arrogancia? Ahora ninguno de ellos está a su lado, lo perdió todo. Se quejaba de sus padres por depender de él, pero ahora no tiene ni en qué caerse muerto y depende de Cha. La literatura de la que tanto presumía escribir no le sirvió de nada, porque nunca se convirtió en escritor profesional ni famoso a nivel mundial, a diferencia de su novia, exnovia más bien. Como mucho consiguió ser un profesor en una prestigiosa universidad, mientras que sus compañeros consiguieron más logros y fue Miho quien terminó convirtiéndose en una burla. Y su novia, que nunca valoró y siempre menospreciaba, se consiguió un mejor novio y le abandonó. Ahora está solo y es un completo fracasado. No tiene absolutamente nada. ¿De qué le sirvió toda esa arrogancia? ¿Y de qué sirvió que tratara tan mal a la gente que estaba a su alrededor? Pero la gota que colmó el vaso fue su último amigo. Él fue el único que consiguió confiar en Miho. Le trataba como un amigo de verdad. Pero al final, a él también lo trató mal, robándole su historia. Después de todo lo que hizo, ¿por qué se hace la víctima si es responsable de lo que le está pasando? Era de noche, en plena madrugada, y Miho no podía dormir. Tenía miedo y se sentía solo. Afortunadamente, Cha llegó en el momento que se estaba derrumbando Miho y le consuela. Le pide disculpas por llegar tarde y promete que esta noche no harán nada. Solo quiere que esté tranquilo. Y le invita a que tengan una pequeña cita mañana ya que no va a salir. Así podía tomar aire fresco y estar en libertad, aunque sea un poco. Al día siguiente, ambos van a un centro comercial muy prestigioso para comprarle ropa a Miho. Aunque ahora puede conseguir todas las cosas de lujo que siempre soñó, se siente muy agobiado e incómodo. Pero Cha le recomienda que no se sienta así, lo único que quiere es consentirle. Miho le compra trajes, zapatos e inclusive gafas, todo con tal de verle feliz. No obstante, en medio de la compra les interrumpe una señorita, quien le avisa a Cha de que dentro de nada su hermano pequeño llegará al centro comercial porque desea verle. De inmediato Cha agarra con fuerza a Miho para irse y le ordena a la señorita que les envíe las cosas en el coche. No desea estar cerca de su hermanito, por eso es mejor huir ahora que puede. Pero para su desgracia se topa con él en el camino, así que no le queda más remedio que saludarle aunque no quiera. Al principio, Cha mantiene una sonrisa amigable, hablando de manera educada, pero cuando su hermanito empezó a hablar de los bienes y la empresa familiar, el ambiente cambió. Aunque Cha no quiere, decide dejar solo a Miho en una cafetería mientras que habla con su hermano pequeño de ese asunto. Miho pensaba que si tuviera todo el dinero del mundo, la situación de su familia iba a mejorar, pero viendo la mala relación de Cha y su hermanito, se da cuenta que no siempre el dinero da la felicidad. Mientras esperaba que Cha terminara la conversación, se puso a pensar qué hacer ahora que está solo. Podía aprovechar y huir, pero tenía miedo, y se repetía a sí mismo que si se portaba bien, no le iba a pegar Cha. Eso hace que se enciendan las alarmas y se dé cuenta que algo no anda bien. ¿Desde cuándo le tiene tanto miedo a Cha? No quiere esto. Esta no es la vida que siempre quiso. Después de que Cha terminara su conversación con su hermanito, va a ver a Miho para que vuelva. Pero Miho ya no está. ¿A dónde habrá ido? ¿Será que decidió huir? Lo único que hace es que la locura que Cha estaba conteniendo vuelva. Miho huye cojeando por todo el centro comercial para huir de Cha, pero para su desgracia, él mete ruido cuando estaba huyendo, cosa que alerta a Cha. Va hasta el lugar donde proviene el ruido para llevárselo, pero Miho intenta esconderse cuando escucha cómo Cha se acerca. Cuando intenta huir de nuevo, Cha le empuja empeorando el estado de su pierna. El miedo invade a Miho, no quiere volver con este loco. Tiene miedo, quiere huir, pero no sabe cómo hacerlo.
Apenas pudo correr con su pierna así, pero ahora que tiene a Cha enfrente, tiene miedo de las consecuencias. Cha le pregunta a mi hijo qué demonios le pasa. Pagó sus deudas, le dio techo, comida e incluso le llevó de compras. Entonces, ¿qué más quiere para estar con él? ¿Acaso pide mucho cuando le pide su compañía, su cuerpo? No le pide su corazón, solo que esté a su lado, que no se aleje. ¿Tan difícil es de entender? De nuevo, mi hijo le suplica que le deje ir. Nunca le pidió nada de eso, lo único que quiere es irse. Siente que si sigue con Cha se volverá loco como él. Mi hijo nunca pensó en las consecuencias cuando le fue a pedir ayuda a Cha. Solo pensaba en que le diera dinero. Y ahora que se lo está dando, ahora sí quiere su libertad. Bien dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mi hijo nunca valoró su libertad. Solo le importaba el dinero. Pero ahora que tiene uno y perdió lo otro, ahora sí quiere que le deje libre. Al final, Cha termina noqueando a mi hijo porque no confía en él y nunca lo hizo. Más tarde, Cha se pone a hablar con su madre ya que se enteró de la visita de su hermanito y regaña a Cha por no ponerse de su parte para ganarse la presidencia de la empresa. Pero Cha está harto, su padre no quiere darle el puesto y está harto de la disputa familiar. Sin embargo, no puede decirlo, debe hacer feliz a su madre, por eso la obedece. Después de aguantar las quejas de su madre, decide ir a ver a mi hijo, quien sigue insistiendo en huir. Como está inconsciente, le despierta de una manera un tanto peculiar y le recomienda que pida perdón porque no está de humor. Pero mi hijo tienta a la suerte y dice que no lo hará, por lo que le castiga de manera severa hasta que pida disculpas y acepte quedarse con él para siempre. De nuevo, mi hijo se niega, así que Cha no le queda más remedio que usar otros métodos. Quiere que mi hijo le suplique y nunca más se le ocurra huir porque ahora le pertenece. Cha le buquea como nunca, es más agresivo que de lo normal y mi hijo no para de llorar. No le puede dejar acabar por eso que tiene incrustado y eso le frustra, le duele al mismo tiempo. Así que al final Cha consigue lo que quería de mi hijo, que es que suplique. Por eso le suplica que le saque eso, ya no puede más, que siente que se volverá loco. Cha le da una opción, solo puede quitar una de las dos, o lo que ha incrustado por delante o quitarle su anaconda por detrás. Tendrá que elegir cuál prefiere que le quiten. Al final él decide por delante, por lo que Cha le buquea durante horas hasta estar satisfecho. Pasan varios meses y se acerca la Navidad. Cha llega más temprano de lo normal ya que es el día de cumpleaños de mi hijo y es Nochebuena. Por eso le compró un pastel y promete regalarle lo que quiera, sin importar cuán caro pueda ser. Pero lo único que quiere mi hijo es que le deje dar un paseo solo, aunque sea una hora. Sin embargo, Cha lo toma como si mi hijo quisiera huir de nuevo, por eso se enfada. Al final, mi hijo no solo se queda encerrado, sino que no es capaz de disfrutar de su cumple y decide ir a dormir. El humor de Cha se arruina y tira el pastel. Al día siguiente, Cha cambia de opinión y le regala a mi hijo un ordenador. Aunque no puede darle su móvil, por lo menos puede darle un ordenador y mejora aún más el estado de ánimo de mi hijo cuando le acompaña fuera, para que así pueda dar ese paseo que tanto anhela. Si no le puede dejar salir solo, por lo menos le acompañará. El clima estaba muy frío y Cha no hacía más que quejarse, porque quería volver a su casa que estaba calentito y cómodo, no este frío infernal. En medio del paseo, Cha recibe una llamada de su madre, quien le ordena que vaya a verla de inmediato porque tiene algo de qué hablar. Pese a que Cha no quiere ir a ver a su madre porque ya sabe lo que le dirá, no le queda más remedio que hacerlo, aunque para eso deba dejar solo a mi hijo. Hace que un taxi le lleve a su casa mientras va a ver a su madre, que sigue persistente con la presidencia. Al final consiguió que nombraran a su hijo presidente de la empresa, pero Cha no lo quiere, cosa que enfada a su madre, por eso le echa sus esmaltes de uñas para que así le obedezca de una vez. Cha hace como que no pasó nada y le dice a su madre que le hará caso. Más tarde vuelve a su casa, pero mi hijo no está.
Si ya de por sí Cha está de mal humor por su madre, ahora que no encuentra a mi hijo en la casa, enloquece y toma un cubierto. No permitirá que mi hijo le abandone. Si lo hace, le mandará a otro barrio. Pierde la cabeza totalmente, pero cuando ve que mi hijo volvió y que solo fue a comprar algunas cosas para cocinar, su locura se tranquiliza y esconde lo que tiene en las manos. Mi hijo cocina toda la comida y ambos se ponen a comer como si no hubiera pasado absolutamente nada. Cha está confundido, no entiende por qué mi hijo no huyó. Pudo haber aprovechado su ausencia para huir, pero mi hijo no lo hizo, porque no tiene a dónde ir, tal y como le dijo Cha. El único lugar que le queda es este, junto al loco de Cha. Cha no puede parar de sonreír, le hace feliz que por fin mi hijo se haya rendido y le entran ganas de buquearle. Al día siguiente, Cha despierta, pero al darse cuenta que mi hijo no está a su lado, se altera y corre a buscarle de inmediato, pensando que intentó huir de nuevo. Pero para su grata sorpresa, mi hijo no solo no ha huido, sino que está preparando el desayuno. Después de desayunar, mi hijo se da cuenta que Cha no se está preparando para ir a trabajar, cosa que le sorprende. Por eso mismo se lo pregunta. Sin embargo, Cha lo ve como si mi hijo le quisiera lejos y ambos terminan irritados y molestos, todo por una tontería. Para calmar las aguas, Cha invita a mi hijo a beber un poco. Aunque al principio estaba reacio, al final termina gustándole beber. Mientras bebían, hablaban de trivialidades para que no fuera incómodo. Cha quería saber qué tanto hacía mi hijo en el ordenador. Cuando se entera que estaba buscando trabajo, Cha se enfada con él. Según él, no tiene por qué trabajar porque le da todo y solo lo usa como excusa para huir de él de nuevo. Evidentemente, mi hijo se enfada. Lo único que quiere es trabajar, sentirse útil, pero ahora resulta que eso es malo. Y le asegura a Cha que no piensa huir, de todos modos no tiene otro lugar, solo este. Por lo menos eso tranquiliza a Cha, el saber que mi hijo no tiene otro lugar, solo este. Así que le pregunta sobre su familia para entender el por qué mi hijo no acude a ellos. Resulta que mi hijo hizo de las suyas, otra vez, tal y como hizo con Donna y los demás que le rodeaban. Él necesitaba dinero que no tenía para su matrícula y pensó que era una excelente idea usar el dinero de la indemnización de su padre. Así sin más, sin pedírselo, nada, solo lo tomó porque sí, ya que lo necesitaba. Olvidando que ese dinero se lo dieron a su padre por un accidente que sufrió y este se lo robó. Cha muestra su humildad diciendo que pudo haberle dado dinero para la matrícula sin importar cuánto costara, pero olvida que en ese entonces estaba en malos términos con mi hijo y apenas se conocía. ¿Cómo iba a pedir dinero a un casi desconocido encima menor que él? Cha sigue mostrando su lado humilde al decirle a mi hijo que fue a Estados Unidos por orden de su madre y que encima no lo aprovechó como se debe. Se la pasaba bien con las mujeres y sufrió debido a un objeto afilado que le clavaron y un montón de cosas inútiles. En resumen, cuando Cha estuvo en Estados Unidos solo fue para divertirse despilfarrando dinero. Más humilde, imposible. Mientras que uno desean tener esa oportunidad, Cha la desaprovecha. Como mi hijo nunca ha viajado, Cha le invita a que hagan un viaje de verano a Estados Unidos. Aunque a mi hijo le hace muy feliz, eso solo es una felicidad temporal. Después del viaje todo volverá a la normalidad. Y le pide a Cha que cuando se canse de él, por lo menos le dé suficiente dinero para el taxi, así podrá irse en silencio. Es como si mi hijo tuviera miedo de que Cha le abandonase, como hicieron los demás. ¿Será que mi hijo está empezando a sentir cosas por Cha? Días después, Cha le compra un móvil a mi hijo, pero no quiere que ande llamando a quien no debe y sigue poniendo resistencia a la idea de que mi hijo trabaje. Le inquieta que quiera trabajar, porque podría intentar huir de nuevo. A mi hijo no le queda más remedio que usar un truco para calmar a ese loco. Promete que le dará un regalo con el dinero de su primer sueldo, eso si es que le pagaban o le contrataban. Eso hace que el rostro de Cha cambie totalmente y se ponga feliz de saber que recibirá un regalo de parte de su
enamorado o su obsesión. Por eso ya no pone tanta resistencia, aunque aún duda de él. Al final vuelve al trabajo, todo para complacer a su madre. Durante la cena de negocios que tiene con los señores que supuestamente deben ayudarle en la presidencia, tiene la mente totalmente en blanco. No puede parar de pensar en mi hijo, le preocupa que intente huir de nuevo. Por eso al final abandona la reunión y llama a mi hijo, pero no contesta el teléfono. Y eso solo aumenta la ansiedad de Cha, no puede parar de pensar en lo peor. La realidad es que mi hijo no podía contestar el teléfono porque estaba hablando con alguien más sobre su trabajo como traductor. Por eso después de que la llamada finalizara, contesta a Cha, que no para de llamar sin parar. Cuando conecta la llamada, lo primero que hace es gritarle a mi hijo por haber tardado en contestar la llamada. Mi hijo, dándose cuenta del estado mental de Cha, le explica cómo fueron las cosas y por fin logra calmarlo. Más tarde, al finalizar el trabajo, Cha vuelve a la casa y ahí encuentra a mi hijo dormido sin hacer ruido. Cha ni siquiera sabe el por qué se puso así de ansioso si mi hijo prometió ya no huir. A la mañana siguiente, Cha se despierta temblando por el frío ya que durmió sin una manta. El estado de mi hijo ahora está mucho mejor, se le ve animado y con ganas de salir adelante y eso para Cha son alarmas. Eso le inquieta, por eso le invita a beber para que pase más tiempo con él. Pero a mi hijo no le importa, solo le interesa trabajar, por lo que le ignora ya que no quiere beber. Dentro de nada debe entregar el trabajo. Por eso le ignora y va a contestar la llamada. Y el loco de Cha termina siguiéndole y escucha por las paredes. Él escucha cómo mi hijo dice no merece la oportunidad que le están dando porque robó un trabajo que no era suyo. Después de confesarlo, mi hijo esperaba oír algún grito o insulto, pero fue lo contrario. Todavía desean trabajar con él, ya que al haber confesado algo como eso con mucha valentía, demuestra que es un buen hombre y está arrepentido. Esa noticia alivia el corazón de mi hijo y siente que su culpa ha disminuido. Luego de terminar la llamada, Cha le insiste de nuevo que no es necesario que trabaje, se encargará de todos sus gastos. Lo único que consigue Cha es enfadar aún más a mi hijo. Si él trabaja no es por dinero, es para sentirse útil y para pagar la deuda que tiene con Cha. No le quiere deber nada y quiere alejarse de él cuanto antes. Sin darse cuenta, mi hijo abrió la caja de Pandora y sufrirá las consecuencias de sus actos, o más bien por tentar al loco. Cha llama a la persona que le ofreció trabajo a mi hijo, avisándoles que ya no trabajarán y termina rompiendo el teléfono que le regaló a mi hijo. Siente que le ha estado dando demasiada libertad y por eso ya no le obedece, y eso es algo que debía arreglar. Mi hijo termina por explotar y amenaza a Cha con irse a otro barrio, ya me entienden. Prefiere estar ahí que con un loco como él. ¿Qué hará cuando ya no esté vivo? La poca cordura que le quedaba a Cha se esfuma y comete una locura. Después de cometer semejante locura, Cha llama a un médico que atienda a mi hijo. Esta es la primera vez que Cha perdía los estribos de esa manera. Normalmente suele calmarlo y ocultar sus emociones, pero mi hijo siempre saca lo peor de él. No puede creer que haya llegado a estos extremos, si antes no le interesaba a mi hijo de forma sentimental o romántica. Intenta entender y hasta justificarse por lo que hizo, ya que si no había hecho nada de eso no tendría a Suyun con él ahora. Poco tiempo después despierta a mi hijo y lo primero que hace es preguntar por la fecha, ya que debe entregar el trabajo. Pero cuando Cha le confirma que en realidad ya pasó la fecha, mi hijo se pone a llorar como nunca. Esta era su última oportunidad y se arruinó por Cha. Cha le grita que deje de llorar, pero lo único que consigue es que llore aún más. Por culpa de Cha se echó a perder una gran oportunidad que no va a volver y eso frustra a mi hijo, por lo que se pone como una Magdalena. Cha queda sorprendido, pues nunca había visto llorar tanto a mi hijo. No sabía que fuera tan importante para él. Lo único que quería es que todo fuera como antes, que mi hijo solo estuviera en casa obedeciendo. Si no se le hubiera ocurrido trabajar, nada de esto hubiera pasado.
Después de haber llorado durante un buen tiempo, mi hijo estaba más calmado y por eso Cha le deja a solas, ya que no parece estar de buen humor. Al menos eso pensaba Cha, pero cuando deja a mi hijo solo en su habitación, se pone a llorar de nuevo. Le frustra que por culpa de Cha haya perdido esta oportunidad tan valiosa, y eso que le costó sincerarse por sus actos del pasado, y que le dieran una oportunidad pese a eso, es algo que no se esperaba. Lo único que le queda a mi hijo es llorar. Días después, Cha le lleva al hospital para que le saquen los puntos. Al parecer está mejor de salud, al menos físicamente, porque mentalmente solo se pone peor. El médico que atendió a mi hijo pregunta a Cha sobre la sucesión presidencial. Quiere que Cha sea el presidente porque así asegura su futuro, ya que él está en ese puesto del hospital gracias a la madre de Cha. Por eso es tan importante para él que se haga cargo de la presidencia, pero Cha le ignora. Ya de por sí no quería meterse en esos asuntos porque todos querían aprovecharse de él, y ahora que el estado mental de mi hijo está de esta manera, menos quiere. Al final abandona el hospital junto con mi hijo. Durante el viaje en el coche, le invita a salir a comer, de compras y dar un paseo, pero mi hijo lo rechaza. Se ve decaído y sin ganas de nada. Lo único que consigue mi hijo con esa actitud es que la locura de Cha explote y haga de las suyas. Cuando estaba a punto de acabar con mi hijo, abre los ojos dándose cuenta que fue una pesadilla y que volvió a perder la cabeza. Al darse cuenta que mi hijo no está a su lado, va al comedor. Ahí se da cuenta que de nuevo mi hijo volvió a beber. Le carga y le lleva a la habitación. Aprovechando que mi hijo está dormido, Cha le hace el sin respeto hasta que consigue que mi hijo se despierte y al final ambos lo acaban disfrutando. A la mañana siguiente, mi hijo no se acuerda de nada, pero a Cha no le importa ya que lo disfrutó. Después de acabar el trabajo, vuelve a la casa, pero de nuevo encuentra a mi hijo borracho. Desde que Cha evitó que siguiera con sus planes de trabajar en una novela, su estado mental solo ha ido de mal a pésimo. Se la pasa bebiendo la mayor parte del tiempo, hasta emborracharse como ahora. Cha promete no interferir esta vez en la decisión de mi hijo, para que así deje de beber. No le agrada verle en ese estado decaído. Sin embargo, es demasiado tarde. Mi hijo ya se rindió con la idea de trabajar en una novela. Cha le arrebató su última oportunidad. Pese a que Cha no le agrada verle en el estado en el que se encuentra, no le desagrada del todo. Todo porque mi hijo es más dócil y menos agresivo con él. Ni se pone tan a la defensiva como cuando está sobrio. Por eso le agrada. La única razón por la que mi hijo bebe tanto, en parte es para olvidar que perdió una gran oportunidad, que es un fracasado en todos los sentidos, y para poder comunicarse mejor con Cha. De lo contrario, no se veía capaz de seguir adelante. Cuando Cha escucha que bebe porque es más fácil hablar con él, se pone tan feliz que termina abrazándole y le confiesa cuánto le ama. A diferencia de otras personas que han frecuentado a Cha desde muy pequeño hasta su vida adulta, mi hijo es como un libro abierto. Puede notar cuándo está triste, feliz, cuándo le gusta algo y cuándo no. Lo contrario a la gente de su alrededor. Siempre le adulaban de más para sacar algo de él, porque viene de muy buena familia, por lo que estaban con él y le apoyaban por interés. Cosa que desagrada a Cha, por eso no confía en la gente. Y termina confesándole a mi hijo sus sentimientos, aunque no parece escuchar lo que dice. Al día siguiente, mi hijo se despierta con tremenda resaca y dolor corporal, ya que hubo acción en la noche, aunque no lo recuerda. Al ver a Cha dormido sin irse a trabajar, mi hijo intuye que no irá a trabajar, por eso prefiere beber. No se ve capaz de pasar el día entero con Cha, estando sobrio. Le da miedo la reacción que pueda tener o lo que le pueda hacer. Que Cha le haya atacado de esta manera a tal punto de mandarle al hospital, le provocó un trauma psicológico y ahora le tiene más miedo. Por eso es mejor estar borracho para soportar su presencia. Más tarde, Cha despierta al borracho de mi hijo para que coman.
Cuando mi hijo ve lo que come Cha, le dice que no es coreano, ya que eso más bien parece algo que comerían más los occidentales y no un coreano. Todo eso es debido a la forma en cómo vivió y fue criado Cha. Que Cha haya nacido en una familia muy rica y de mucho prestigio no hizo que tuviera la vida más fácil. No vivía con su padre y su madre se la pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, por lo que raras veces veía a sus padres. El único que se encargaba de sus comidas era un chef de la familia, por eso comía solo en un restaurante frío. Ese chef le preparaba diferentes platillos occidentales y por eso se acostumbró a ello. Esa historia hace que el corazón de mi hijo se ablande y acceda a comer. Cha nunca se imaginó que terminaría enamorándose de mi hijo, ya que desde el inicio tuvo un pésimo carácter. En la universidad era conocido por estar fastidiando a todo el mundo, con sus palabras hirientes y su aire de grandeza. Inclusive en el club en el que se encontraba Cha, mi hijo era muy conocido. Todos le odiaban, incluidas las mujeres. Por más guapo que fuera mi hijo, su mal carácter hacía que cayese mal. Y cuando una persona es así de mala con todos, tarde o temprano la gente que lo rodea termina abandonándolos. Por eso Cha tuvo paciencia, esperando a que todos le abandonen y que mi hijo dependiera solo de él, porque todos le habrían dejado y solo quedaría él. Era un plan perfecto para tenerlo para sí mismo, ya que no puede vivir sin mi hijo. El gusto de Cha se vuelve como el de un psicópata cuando habla del enfermizo amor que siente por mi hijo. En ese momento Cha recibe una llamada pero lo ignora. No quiere estar con gente hipócrita que solo le usa. Sin querer queriendo, mi hijo le habla de un recuerdo antiguo que tuvo en el que vivía en un bar. O sea que de manera indirecta le hace entender a Cha que quiere ir al bar, así que al final le lleva a ese lugar. Cuando llegan se vuelven en el centro de atención, ya que es un bar exclusivo y es la primera vez que Cha trae a alguien y eso obviamente llama la atención. Cha le recomienda a mi hijo que no les haga caso, que mejor disfrute. El barman les ofrece algo más un poco diferente. Aunque al principio mi hijo se niega ya que no quiere, al final termina accediendo, complaciendo así a Cha. Por primera vez en mucho tiempo mi hijo se divertía, sin miedo a que Cha le castigara de manera severa. Y extrañamente lo que está consumiendo le relaja y le hace sentir feliz. En medio de la diversión interrumpen los, entre comillas, amigos de Cha, que en realidad son sanguijuelas o parásitos. Como se han enterado que Cha heredará la compañía de su familia, quieren sacar tajada del pastel. Adulándole, a su vez, lo hacen a mi hijo que está a su lado, llamándolo Jung, invitándole a tragos, etc. Pero eso no le agrada a Cha. Sabe de sus verdaderas intenciones, pues son igual que todos los que se acercan a él, solo buscan aprovecharse. Cha les echa en cara sus intenciones diciéndole que solo hacen eso por sus padres, pues deben sacar tajada de la herencia, de lo contrario sus padres les echarán la bronca, solo por eso fingen que tienen una disque amistad con Cha. Al final, Cha le ordena a mi hijo que vuelvan a casa. No quiere seguir escuchando la sarta de mentiras de estos hipócritas. Sin embargo, antes de irse, mi hijo comete el error de confiar en esos hipócritas y no hacerle caso a Cha. Por eso termina aceptando su teléfono sin darse cuenta que no quieren una amistad sincera con él. Solo le utilizan para llegar a Cha. Cuando llegan al coche, Cha le advierte a mi hijo que la próxima vez que se topen con ellos, que no sonría con ellos. De lo contrario, no podrá seguir caminando sobre sus dos piernas. Al día siguiente, muy temprano, mi hijo aprovecha que Cha está dormido para usar el móvil que le dejaron. Por alguna extraña razón, mi hijo tiene miedo, por eso se oculta para que Cha no le descubra. Mi hijo se sienta en el suelo pensando en lo que debería hacer. No está seguro de nada, por un lado quiere huir, pero le da miedo las consecuencias si Cha le descubre. Pero al mismo tiempo, si logra huir con éxito, no sabría a dónde ir o cómo buscarse la vida.
Quizás deba desistir de esa idea de huir y vivir cómodamente con Cha tal y como quiere. No obstante, no quiere vivir así. Esto no es vida para él y está harto. Todos los días son fríos. Nadie le está esperando fuera. Cuando mi hijo se estaba lamentando por todo esto, se acuerda que meses atrás su padre le envió un mensaje, aunque no quiso saber de él por miedo a que no le gustara el mensaje. Esta vez se arma de valor y le llama. Pero para su desgracia, su padre se volvió a casar y ya no quiere saber nada de mi hijo, por lo que se da cuenta que está totalmente solo, no tiene más familia. Cha estaba durmiendo tranquilamente hasta que escucha un ruido que proviene de la cocina. Resulta que mi hijo fue a buscar otra botella, pero por los nervios se le cayó. Cuando Cha le ve en estas condiciones, le grita, pues no quiere que siga bebiendo así, pero cuando ve cómo llora temblando y murmurando que está solo, que ya no tiene a nadie más, algo se rompe dentro de Cha. No puede evitar sentir dolor al ver a mi hijo en esas condiciones y corre a abrazarle. Lo único que se le ocurrió a Cha para aliviar el dolor que sentía mi hijo es abrazarle. Nunca pensó que se sentiría así por mi hijo, si era esto lo que deseaba desde el inicio, que mi hijo estuviera solo y dependiera única y exclusivamente de él. Entonces, ¿por qué a Cha le afecta todo esto? ¿Será que el amor está curando su locura? Más tarde, después de que mi hijo se desahogara, ahora se sentía muy cansado después de haber llorado, pero estaba más calmado. Justo ese día, Cha tiene una reunión muy importante y no debe faltar, por eso se prepara para ir a trabajar. Sin embargo, al ver a mi hijo tan decaído, teme dejarle solo en estas condiciones. Por eso, al final, no va a trabajar y decide quedarse con él. Ambos preparan un estofado rico como si fueran una pareja normal, feliz y sana, y terminan pasando el día juntos, mejorando así el humor de mi hijo. Lástima que no se pueda decir lo mismo de la madre de Cha, quien está tan enfadada que le pone una mano encima a su propio hijo otra vez. Le grita porque debió ir a la reunión que era muy importante, ya que ella quiere que herede la empresa. Pero para eso Cha debe hacerle caso. Harto de todo esto, Cha le confiesa a su madre que nunca quiso nada de esto. Siempre obedeció a su madre. Fue a la universidad que quiso, a estudiar fuera como quería, hizo absolutamente todo por ella, pero está harto. No quiere seguir viviendo así, desea tener su propia vida. Yo pensando que con esta confesión la madre de Cha, por primera vez en su vida, se comportaría como una buena madre, quedé como una payasa esperando. Lo que esta señora hizo con su hijo es lo de siempre. Le manipula y le trata mal psicológicamente. Le habla que cuando estaba embarazada muchos la recomendaron deshacerse del bebé, ya que su marido le había sido infiel con otra y hasta ya vivían juntos. La recomendaron hacer borrón y cuenta nueva, pero ella decidió seguir con el embarazo. Por eso Cha debe hacer todo lo que le ordena su madre, pues decidió seguir con el embarazo pese a que le dijeron que no lo hiciera. Y si ahora le sale con que no quiere heredar la compañía, la van a tratar a ella de fracasada y que digan que su hijo es un perdedor. Si su propio hijo no está de su lado, ¿quién lo hará? O sea que esta señora quiere un muñeco o un títere, no un hijo. No le importa el daño psicológico que le ha estado causando a su hijo desde pequeño y el daño que le está causando ahora. No le importa lo que quiera su hijo, solo el qué dirán es más importante. Y ahora entendemos del por qué Cha está loco. Es imposible con la familia que le tocó. Su madre, que se supone debe protegerlo, le utiliza como un títere y le manipula psicológicamente. Al final, ella convence a Cha de seguir con sus planes, pero por ahora la boda arreglada que ella misma preparó queda retrasada, no cancelada. Lo único que quiere Cha es complacer a su madre, una madre que nunca le dio cariño, solo le utilizó. Días después, Cha le da medicamentos a mi hijo y le ruega que deje de beber tanto, porque debe cuidar su cuerpo. Pero a mi hijo le da igual todo. Está harto de todo y todos. Incluso Cha le deja su llave de coche y tarjeta de crédito para que así pueda comprar todo lo que quiera. Pero mi hijo sigue encerrado,
bebiendo sin tener la intención de salir. Los días pasaban y la cantidad de alcohol que mi hijo consumía solo iban en aumento. No salía, solo estaba encerrado y tampoco era capaz de dormir. Al recordar lo patética y miserable que es su vida, tiene más ganas de beber. No quiere darse cuenta del pozo sin fondo en el que se encuentra. Incluso tiene pensamientos de ya saben qué índole. Está harto de todo. Desde el móvil, Cha revisa los movimientos de mi hijo ya que puso un rastreador en su tarjeta. Sigue sin confiar del todo en él. Solo pide algo de tiempo para hacer todo lo que quiere su madre y así encargarse de él después. Los días seguían pasando y las cosas iban de mal en peor. Mi hijo estaba solo casi todo el tiempo, ya que Cha estaba ocupado con el negocio familiar, por tanto no estaba mucho en casa. Esa soledad solo empeoraba el estado mental de mi hijo. No quería estar solo, estaba harto y le daba miedo estar solo. Ya ni recuerda cuándo fue la última vez que habló con alguien. No le importa quién sea, pero desea hablar con alguien. Antes mi hijo estaba harto de Cha, no soportaba su presencia, pero ahora que ya no le tiene cerca, le extraña. No quiere estar solo, no le importa quién sea, pero desea hablar con alguien. Usa el móvil que había escondido y llama a alguien para salir, pero no contesta. Al final, mi hijo rompe en llantos, siente que se volverá loco por la soledad. No puede seguir viviendo así. Cuando estaba empeorando, recibe una llamada de los, entre comillas, amigos de Cha, quienes le invitan a salir. De inmediato, Cha lo acepta, pero nunca se imaginó cómo acabaría todo. Al final, todos son amables con él, ya que piensan que mi hijo viene de una familia muy importante, pues ese tipo de gente son los que suelen rodear a Cha. Pero cuando se enteran que él es solo el hijo de un agricultor, su comportamiento cambia totalmente. Ellos tratan de un objeto de ya saben qué índole de Cha, y mi hijo no lo niega, ya que en realidad lo es. Esos, entre comillas, amigos de Cha, deciden aprovecharse de mi hijo, pues solo es el hijo de un agricultor. ¿Qué puede salir mal? En un principio mi hijo pone resistencia, no quiere esto, no otra vez. Si ya de por sí fue difícil aguantar que Cha se lo hiciera, ahora imagínense varios. No era capaz de soportar algo como eso, por eso intenta huir, pero al final es atrapado. Todos ellos le dicen que le pagarán muy bien si es que se trata de dinero. En ese momento la poca cordura que le quedaba a mi hijo se rompe. Nunca se imaginó ni en 1.000.000 de años que sería tratado de esa manera, que sería forzado a todo esto. Todo por culpa de Cha, y en parte suya también. Por un lado porque Cha está loco, y los locos no son de fiar. Desde el inicio siempre se comportó de una manera retorcida y le llevó hasta lo más bajo. Y en parte culpa de mi hijo, ya que Cha le advirtió de que no se involucrara con esa gente, pero decidió ignorar su advertencia, y estas son las consecuencias. Como a mi hijo no le queda de otra, decide minimizar el daño, así que ofrece hacerlo de manera voluntaria, entre comillas, para que no fueran tan rudos con él. Aunque por fuera muestra una sonrisa, por dentro se está rompiendo, y quién sabe si podrá recuperarse de esta. Es realmente humillante en lo que se ha visto obligado a hacer. No quería esto, nunca lo quiso, pero ahora debe ceder. Mientras tanto, Cha estaba teniendo éxito en su trabajo, tal y como quería su madre. Después de acabar, revisa el rastreador que le puso a mi hijo. Cuando se da cuenta que está en el mismo bar que estuvieron la última vez, corre al lugar donde estaba mi hijo. Al llegar encuentra una pesadilla que desearía nunca haber visto. Su Jung estaba siendo forzado por esos HDP. Los muy HDP tienen el descaro de invitar a Cha a la fiesta, enloqueciéndole aún más. Cha puso a cada uno de esos bastardos en su sitio. No hubo ningún santo que le salvara, solo mi hijo. Él le pidió a Cha que se detuviera, pues no quería seguir en este lugar. Al final, uno de ellos se salva de que Cha le mande a otro barrio. Cuando llegan a la casa, Cha explota. No entiende por qué mi hijo se fue a ese lugar cuando le dijo que no lo hiciera. Tampoco entiende por qué está tan calmado.
¿por qué no huyó de ellos? Estaba que reventaba de ira. Mi hijo le echa en cara todo lo que le hizo Cha, pues no es diferente de los que le forzaron. Cha le fuerza y le hace cosas horribles, igual que esos tipos. Entonces son iguales. ¿A qué viene el enfado si están cortados con la misma tijera? Lo único que hizo mi hijo fue aceptar dinero a cambio de eso. Lo mismo hace con Cha. Por tanto, son iguales. Cha explota aún más de ira, que termina golpeando a mi hijo, pero de inmediato se disculpa diciendo que nunca quiso eso, que lo siente mucho, que le perdone. Mi hijo no puede evitar sonreír. Cha dice amarle, pero solo le hace daño. Cuando le agrede pide disculpas de inmediato, como si pedir disculpas arreglara todo. ¿De qué sirve pedir disculpas y volverá a hacer lo mismo? Simplemente es ridículo. Al final termina confesándole a Cha lo que realmente pasó, del por qué no pudo resistirse. Resulta que es por culpa de Cha. Cuando mi hijo quiso huir, esos tipos le agarraron su pierna lastimada, una pierna que Cha lastimó. Si no fuera por eso, podía haber huido y evitado que le hicieran eso. Lo único que le quedó fue no poner resistencia, al menos así evitaría que le lastimaran más. Cuando Cha se da cuenta de sus errores, se pone a llorar disculpándose por todo. Lo único que quería era que mi hijo estuviera a su lado, que no le dejara, que le amara. La única forma que encontró para conseguir sus objetivos fue lastimándole. Cha terminó consiguiendo lo contrario. Aunque es cierto que mi hijo está ahora a su lado, eso no significa que lo ame, más bien le tiene miedo. Después de todo lo que le hizo, no es para menos. ¿Cómo iba a amar a alguien que le hizo todo eso? Solo alguien que sea como Cha mentalmente podía aceptar una relación como esa y un amor tan enfermizo como el que siente Cha por mi hijo. Un amor que solo hace daño, no solo a mi hijo, sino al mismo Cha. Ninguno es feliz, ambos son miserables. ¿Serán capaces de seguir adelante con esta relación enfermiza? Desde entonces las cosas solo han empeorado, por eso Cha quiere huir con mi hijo. Le convence de tener unas vacaciones en la playa, así no tendrá que enfrentar a su furiosa madre. Cuando él pensaba que el viaje sería agradable y romántico, terminó convirtiéndose en un velorio o una pesadilla. Mi hijo no disfrutaba de la playa ni del paisaje, solo bebía y bebía, no pensaba en nada más que solo beber. Incluso cuando Cha le pide que deje la bebida, no le hace caso, solo se pone más agresivo y así llega la noche. Lo único que hizo mi hijo en todo el día fue beber. Cha no puede parar de pensar en Su Jung, tiene miedo de que tenga pensamientos de ya saben qué índole. Lo único que consigue con esa actitud pegajosa es irritar aún más a mi hijo, quien está harto de todo. Así que para desviar todo, decide hacer el sin respeto con Cha esa misma noche. Después de acabar decide dormirse, pero Cha quiere que le dé un beso. Para Cha, mi hijo es más importante de lo que pensó, cosa que no entiende el mismo mi hijo. ¿Qué vio en él para enamorarse? Resulta que es porque mi hijo no finge delante de él, siempre es sincero con él y no debe fingir ser quien no es. En resumen, todo lo que le ha pasado a Cha y su locura viene de su entorno, especialmente de su madre. Siempre había estado solo, fingiendo ser lo que no es, solo para complacer a la gente, en especial a ella. Nunca nadie le amó de verdad, en cambio con mi hijo es diferente. Aunque es difícil, es sincero, no tiene la necesidad de fingir, y eso le gusta a Cha. Eso hace que al final mi hijo permita que Cha le bese, ya que antes se negaba. Llega la madrugada y Cha está durmiendo plácidamente después del delicioso, pero nunca se imaginó que ese momento apasionado era en realidad una despedida. Pese a que mi hijo siente mucho resentimiento hacia Cha por haberle arruinado la vida, se alega de que por lo menos él sí le amó sinceramente. Pero está harto de todo, no quiere seguir viviendo de esta manera tan miserable y patética, así que decide acabar con todo. Cuando mi hijo despertó, tenía el amor de su vida enfrente, cocinando para él, y esa persona era Donna. Todo iba como él quería, su novia de antes, dulce y amorosa, estaba con él,
Pero cuando él se entera que ella al final no publicó su novela por su culpa y que el famoso novelista en este caso es él, se da cuenta que está soñando. No es real lo que está pasando. Aprovecha ese sueño para pedirle disculpas a Donna por todo lo que le hizo y al final se despierta en un hospital. Cha estaba dormido a su lado, pero cuando ve despierto a Miho, se emociona y le pregunta sobre su estado. Sin embargo, al darse cuenta que tiene dificultad para hablar, llama al médico. Más tarde le informa que puede entrar. Lo primero que hace Cha es reclamarle a Miho por lo que hizo. Nunca se le va a olvidar al ver a su Yu en esa condición. Si se hubiera tardado un poco más, no habría podido salvarle. Tuvo que romper la puerta del baño para salvarle. Fue horroroso para él ver a su Yun pálido ahí. No quiere pasar por algo así nunca más. Por eso, le pide a Miho que cuando se recupere, recoja sus cosas y se vaya de su casa. Pensando que teniendo a su Yun solo para él era suficiente, pero nunca podrá borrar esa imagen de su cabeza, por eso prefiere darle su libertad. Antes Miho quería acabar con todo, ya no lo soportaba, por eso optó por esa opción. Pero ahora que está vivo, se alegra de que Cha le salvara y se lo agradece. A veces uno cuando tiene ese tipo de pensamientos, en realidad no quiere acabar con su existencia, solo acabar con el dolor. Ese dolor que estaba carcomiendo a Miho por dentro. Un dolor que no le dejaba ser feliz y lo único que veía era oscuridad. Pero ahora que ha despertado, se ha dado cuenta que pese a la oscuridad y lo difícil que fue y es, todo tiene solución menos eso que intentó. Después de despedirse, Cha termina encontrándose a su madre, quien termina dándole su dosis de amor como siempre. Le reclama porque no fue a una junta importante, ni siquiera pregunta por el estado de su hijo. No le pregunta por qué se ve tan demacrado y decaído. No la importa, solo la empresa. Por primera vez Cha decide enfrentar a su madre. Ya que tanto le culpa de todo y dijo que hubiera sido más feliz si se hubiera deshecho de él, pues que ahora viva así. Está harto de ser su títere, ya no más. Al final abandona a la loca de su madre y esa señora, en vez de enmendar su error, llama basura a su propio hijo por no dejarse manipular y se pone a gritar como loca. Días después, por fin le dan el alta a Miho y ya tiene lista todas sus cosas para irse. Pese a lo que dijo Cha, no quiere dejar ir a Miho, así que pone como excusa que debe comer y hace que se quede un rato más de la cuenta. Luego de la comida, le dice que puede acudir a él si le necesita. Siempre le tenderá la mano y al fin Miho es libre. O quizás no. Ahora que tiene su libertad de vuelta, no sabe a dónde ir o qué hacer. No sabe por dónde empezar. No tiene a nadie que le dé la bienvenida. Está completamente solo. ¿A dónde debe ir ahora? Mientras estaba parado pensando en qué decisión era mejor, Cha aparece detrás suplicándole que no se vaya. No puede vivir sin él. Aunque dijo que le dejará libre, no puede hacerlo. Miho es su vida entera y sin él no es nada. Al final, Miho siente pena por Cha y decide volver con él. De todos modos, no hay nadie que le espera. Sabe que es la peor decisión de su vida y que no es sano estar con Cha. Aún así, prefiere estar con él. Aunque sea un infeliz el resto de su vida, por lo menos no estará solo, sino con un loco llamado Cha. Y este es el final de la historia de Belleza Sádica, la versión BL. Tengo pensado hacer un resumen de la historia principal para poner un poco de contexto y hace que entendáis más o menos cómo es ciertas cosas que quizás no se puede entender si no leéis la historia principal, ya que esta es un spin-off de la historia principal que se llama Belleza Sádica, que en un futuro pienso ser como un resumen de toda esa historia y también de la parte Yuri o Gele, para que entendáis un poquito y también para quien le guste ese tipo de historias. Y si os ha gustado, ya sabéis qué hacer y dejadme abajo qué os pareció el final de este manga. ¿Os gustó que el final de este manga fuera este o hubierais preferido que se separaran o fuera más trágico? Déjenme abajo en los comentarios cuál hubiera sido el final perfecto para esta.